Biozona, un podcast del Colegio de Biólogos de Costa Rica. Hola a todos, soy la doctora Vanessa Ramírez y en este día no estamos en un día normal en la oficina del INISA. En este mes de la mujer queremos abrir las puertas de nuestra profesión de una forma distinta y hoy voy a conversar con mi colega y compañera, la doctora Wendy Malespín. Hola, buenos días, gracias Vanessa. Qué bonito este espacio. Nosotros generalmente hablamos de temas que son muy técnicos, pero hoy queremos hablar más de nuestra historia como mujeres en la ciencia. Wendy, llevamos muchos años trabajando juntas, pero ¿en qué momento decidiste que querías estudiar ciencia, biología? Bueno, yo desde muy niña descubrí que me gustaban mucho las ciencias y eso yo se lo debo a mi mamá porque ella me enseñó a mí a leer cuando tenía 3 años. Entonces desde muy chiquita empecé a leer todo lo que podía y en casa siempre había libros, aunque éramos una familia muy humilde, no faltaban los buenos libros, visitas a bibliotecas. En aquellos tiempos nunca me perdí El Planeta Azul, Cosmos con Carl Sagan, que pasaban en Canal 7 hace muchísimos años. Y después en el colegio seguí interesada en las ciencias y por ahí de 10º año fue cuando yo descubrí la genética y me enamoré de ella para siempre y lo sigo estando. Y también descubrí en ese momento que me gustaba mucho la docencia. Wendy, ¿sentiste en aquel entonces que el camino era más difícil por ser mujer? Yo tengo que decir que en estos primeros años, en mi caso no, porque pues además del apoyo que yo recibía de mi familia, yo soy una orgullosa egresada del Colegio Superior de Señoritas y nuestro himno dice: cantemos los triunfos del arte y la ciencia que dignificaron la noble mujer, pues ya ha convertido la humana conciencia en reina del mundo, la esclava de ayer, nunca lo olvidaré. Y yo me lo creí siempre y me lo sigo creyendo, así que desde ese momento pues yo siempre procuré ser una estudiante aplicada, viendo el esfuerzo que hacía mi mamá por mí. Y pues siempre quise superarme, entrar a estudiar a la universidad y luego trabajar en algo que yo disfrutara y que supiera que puede tener un impacto en la sociedad. Así que pues entré a la Universidad de Costa Rica, estudié el bachillerato en biología, que lo terminé en los 4 años, lo logré. Luego hice una maestría y años después ya entré al doctorado y en ese espacio también empecé a trabajar en investigación. Pero eso sí, el camino ya se fue poniendo un poco más difícil conforme avanzaba en mis estudios y también en el trabajo, en investigación y en docencia. Pues tristemente me tocó enfrentar actitudes contra las mujeres, como pues por ejemplo, pues conductas impropias, comentarios llenos de menosprecio en algunos casos, o también sentir que no se valoraba mi trabajo, o que en algunas ocasiones mi opinión y decisiones no eran escuchadas, o que se ponía en duda mis capacidades y no tenía nada que ver con el fondo de mi trabajo. Y por supuesto que todo eso es muy hiriente. Y pues lo que tocó fue hacerlo a un lado, no escucharlo y dejar que sea mi trabajo el que hable por mí. Y yo le devuelvo la pregunta: ¿cómo fue que usted descubrió que la biología era su camino y cómo fue ese camino? Bueno, al igual que usted, yo me acerqué a la biología en el colegio porque tenía una profesora que nos invitó a hacer experimentos y a trabajos en el campo, y entonces eso fue algo que a mí me motivó muchísimo, eh, me emocionó, ¿verdad? Me llamó la atención y me gustó mucho. También en la, pues mis papás tenían una gran biblioteca y entonces ahí empecé a leer sobre cuestiones de los experimentos clásicos de Mendel, primeramente, y luego empecé a interesarme más por las patologías y entonces desde ahí me encantó la genética humana. Como muchas personas jóvenes soñaba en grande y creía que con la ciencia íbamos a resolverlo todo, ¿verdad? Y en el camino, sobre todo en mi etapa de estudio en biología, me encontré con voces masculinas que trataban de decirme que la biología no tenía futuro. Por dicha no los escuché y seguí adelante. Eh, a lo largo de mi vida académica también he enfrentado conductas impropias, desvalorizaciones y ataques que no tienen nada que ver con la calidad de mi trabajo, sino que están arraigadas en prejuicios de, en la sociedad. Aún así, aquí estoy, soy científica, he construido una carrera en investigación y mi trabajo cuenta con reconocimiento nacional e internacional. Esa trayectoria también es parte de romper los estereotipos y de abrir camino para otras mujeres. Sí, incluso usted lo abrió para mí, porque usted ha sido
pues mi mentora y fue mi tutora del doctorado y ese tipo de cosas impulsa a otras mujeres para seguir el ejemplo y luego seguir formando más personas que tengan esa misma actitud. Muchas gracias, eso siempre es agradable de saber y yo creo que a veces no nos damos este espacio de reconocimiento entre las mujeres. Claro. Le agradezco mucho esas No, palabras. y son muy sinceras. Wendy, cuando pensamos en una mujer científica todavía aparecen muchos estereotipos. A veces se nos imagina como menos líderes, menos productivas o como si nuestra presencia en la ciencia fuera algo reciente o excepcional. Y lo más complejo es que estos estereotipos no solo están fuera, sino que también están dentro del ámbito académico. Hay estudios que demuestran que con un mismo currículum se consideran a los hombres más competentes que a las mujeres con las mismas credenciales. Eso no tiene nada que ver con la capacidad de las mujeres, sino con sesgos que están muy arraigados en la sociedad. Sí, claro, y otro estereotipo que es muy frecuente es la idea de que las mujeres producimos menos ciencia y que es de menor calidad, pero cuando usted revisa la evidencia, la historia se da cuenta de que es otra. Y estas diferencias en la productividad, en cuántos artículos publica usted, a cuántos congresos puede ir, cuántas charlas puede dar, cuánto de tiempo puede dedicar a su trabajo en investigación, eso está más bien relacionado en muchos casos con otros factores, como por ejemplo, pues un menor acceso al financiamiento o menores redes de colaboración o incluso otras cuestiones que no tienen que ver con el trabajo, sino con aspectos familiares, como una mayor recarga en las mujeres por cuidar a hijos, a familiares, y esos factores no se toman en cuenta a la hora de hacer este tipo de comentarios y cuando los vemos nosotros nos damos cuenta que la brecha sí se puede reducir mucho y no tiene nada que ver con que falte compromiso ni con que falte talento en las mujeres. Y eso que usted dice, pues nosotros los hemos vivido muy cercano en el día a día. Trabajamos en proyectos altamente de alta capacidad, de alto liderazgo, analizamos datos complejos y producimos evidencia clave para la toma de decisiones en salud pública. Y aún así sentimos que debemos estar eh, una y otra vez demostrando que somos científicas de calidad y que nuestro trabajo tiene el mismo valor que el de nuestros colegas hombres. Sí, sí, totalmente, porque no hay que seguirse preguntando si las mujeres somos igualmente capaces para hacer ciencia, sino que más bien deberíamos de preguntarnos y que la sociedad se pregunte y que se plantee cómo se pueden transformar los entornos académicos y laborales para que sea el talento, la creatividad y el liderazgo que no tenga que depender del género. Por ejemplo, yo pienso que la equidad se puede alcanzar cuando se contrata a las personas por su formación, por su experiencia, de sus capacidades y no por su género. Por ejemplo, he leído algunas empresas que cuando están reclutando personal y ya están revisando los currículos, eliminan la parte del nombre, del género, de incluso a veces hasta la edad para ver solamente los atestados de las personas. O lo que pasa con las orquestas sinfónicas, cuando se hace alguna audición para tocar ahora el primer violín o tocar ahora la trompeta, se hacen audiciones en muchos casos que son a ciegas, nada más se ponen los juzgadores y escuchan a la persona que interpreta el instrumento, entonces basado solamente en su talento, es lo que depende si se le da o no el trabajo. Y yo creo que eso definitivamente va a eliminar sesgos contra las mujeres y contra cualquier otra población, por ejemplo, minoritaria. Y eso contra las mujeres sería, por ejemplo, que un sesgo que no se le contrata en un trabajo porque tenga hijos o porque se piensa que pronto vaya a quedar embarazada o porque se les crea que somos más emocionales y menos racionales para el trabajo, para resolver problemas y para tomar decisiones. Por supuesto, nos hemos enfrentado a todas estas cosas y yo considero que la ciencia de calidad y rigurosa e innovadora solo es posible cuando es equitativa. Bueno, vale, entremos ya un poco más en materia. Nosotras dos somos genetistas, somos investigadoras de un programa de investigación en cáncer en la UCR. ¿Cómo podría usted explicar el impacto de lo que hacemos en la salud, particularmente para las mujeres costarricenses? Cuando nosotros trabajamos en cáncer, tenemos que ver que el impacto de nuestro trabajo va más allá de producir datos, que se trata de un conocimiento que nosotros tenemos que traducir de alguna manera en políticas o en acciones que vengan a mejorar las condiciones de vida de las personas y especialmente de las mujeres. Desde nuestra experiencia como investigadoras en la Universidad de Costa Rica,
generar evidencia nos permite no solo identificar quiénes se enferman, sino comprender por qué ocurren esas enfermedades, que es muy importante. Y esa información es clave para promover mejores políticas, fortalecer sistemas de tamizaje, para priorizar a aquellas personas o poblaciones vulnerables, entre las que encontramos también a las mujeres, ¿verdad? Pero digamos, este tipo de investigación tiene una particularidad de que no se produce de manera aislada. Nosotros colaboramos con centros, institutos, instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, con hospitales privados, con equipos de trabajo a nivel nacional y a nivel internacional. Y los insumos que nosotros vamos a dar, pues van a ser importantes porque se pueden transformar en guías clínicas, en programas de tamizaje y en decisiones informadas para generar políticas públicas de salud. Y esto es sumamente importante, sobre todo para las mujeres, porque las mujeres tenemos algunos problemas estructurales como acceso a los servicios de salud, ya sea por el cuidado de hijos o padres, por el tiempo, por limitaciones de dinero también, y también hay desigualdades económicas, y también cuando nosotros incorporamos una mirada eh, desde, desde las mujeres, podemos contribuir a disminuir esas brechas. Entonces, esto no solamente es, el impacto no es solamente en cómo describir qué es la enfermedad, cómo ocurre, qué acciones podemos tomar, sino que nos ayuda a transformar esa realidad. Porque para que nosotros investiguemos en cáncer en Costa Rica, pues no es solamente investigar científicamente, sino investigar en equidad. Y eso tiene un impacto directo en la salud y en el bienestar de la población, pero específicamente de las mujeres. Sí, de acuerdo. Wendy, ahora vos podrías mencionar brevemente algún proyecto, algún hito o algo relevante del programa de investigación en cáncer de la Universidad de Costa Rica. Claro, un hito que nos llena mucho de orgullo en el programa, que por cierto el programa de epidemiología del cáncer inició con otra mujer, la maestra Rafaela Sierra, desde los años 80, los primeros estudios para entender cómo está el cáncer gástrico, particularmente en Costa Rica, que ella fue nuestra primera jefa y nos fue formando a nosotras también, y algo que ella colaboró muchísimo desde en esos años, fue hacer una cantidad un proceso acumulativo de investigaciones. Ya son más de 40 años que iniciaron en los 80, desde estudios más sencillos hasta cosas más complejas como las que hacemos ahora, que se lideró desde el inicio el Instituto de Investigaciones en Salud. Y yo creo que uno de esos impactos más grandes que tiene el programa de cáncer es algo muy emblemático, que es el programa de detección temprana de cáncer gástrico que se hizo en el Hospital Max Peralta en Cartago, que es el hospital que recibe, está en la zona donde hay más cáncer gástrico en Costa Rica, que es Cartago y zona de Los Santos. Y haciendo estudios de la Universidad de Costa Rica en conjunto con la Caja, con colaboradores internacionales de Japón, se logró hacer todo un sistema que permitió reducir la mortalidad del cáncer gástrico hasta en un 50% a finales de los 90, y eso para mí es un hito grandísimo. Y esto fue muy importante porque demostró no solamente que el cáncer gástrico se puede detectar a tiempo, sino que puede darnos la idea de cómo la investigación científica puede tener un impacto tan importante en la sociedad, porque estamos llevando lo que estamos viendo en el laboratorio, lo que vemos en los artículos científicos ya propiamente a las personas. Y creo que algo muy importante también que nos llena mucho orgullo es generar conocimiento todos los días con nuestros colaboradores, con nuestros estudiantes, más que todo sobre el papel que tiene una bacteria muy particular, la bacteria Helicobacter pylori, en cómo ocurre el cáncer en Costa Rica, el cáncer gástrico. Hemos venido estudiándola ya desde hace ya varias décadas, desde que se descubrió en los años 80, aquí en Costa Rica se empezó a estudiar también, y hemos visto que su prevalencia en la población es alta, muchas personas la tienen, tal vez como por ahí la mitad de la población, y sabemos que su distribución en este país y en muchos países, más que todo de países de más bajos recursos,
está asociada a factores, por ejemplo, como la edad, el nivel educativo, condiciones de salud, y esto también refleja desigualdades sociales, porque vemos cosas muy diferentes cuando usted ve esta bacteria en países europeos o en Estados Unidos. Y también hemos visto que esta bacteria está relacionada con factores o con lesiones que son precancerosas, es decir, que en muchos casos el cáncer gástrico puede detectarse antes de que se convierta en cáncer, cuando puede verse en un examen como una endoscopía, en unos rayos X, se puede ver como una lesión antes de que se convierta en cáncer, y eso nos ha permitido entender muchísimo todo lo complejo que está detrás de entender cómo ocurre una enfermedad como lo es el cáncer. También en años más recientes hemos estado ya trabajando en otro tipo de estudios, ya volviéndonos un poquito ya más técnicos, digamos, hablando de otros tipos de mecanismos, siempre que nos interesa pues todo lo que tenga que ver con genética, biología molecular y biología celular. Nos interesa mucho la inflamación que está detrás del cáncer, angiogénesis también, cómo pueden predecirse, cómo van a reaccionar las personas ante un tratamiento, viendo algunas variantes genéticas, el papel de otros factores, por ejemplo, células madre cancerosas, buscar marcadores en sangre que nos permitan identificar personas en alto riesgo de cáncer y de otras lesiones, y poder así avanzar a estrategias que nos permitan buscar la prevención, el diagnóstico temprano, que es lo que en última instancia puede tener un gran impacto en cómo una persona puede salvar su vida. Y estos logros no son solamente avances científicos, sino que son herramientas que han permitido incluso tomar decisiones, como el caso del Centro de Detección Temprana, decisiones en la salud pública, trabajando en conjunto siempre, porque no podemos trabajar aislados, hay que buscar colaboraciones pues con la Caja de Seguro Social y siempre con la visión de que esto tenga un impacto directo en la población costarricense y particularmente en las mujeres, que son las que más enfrentamos desigualdades mayores en el acceso y oportunidades de diagnóstico en muchos casos también. Bueno, Vanessa, ya pongámonos sinceras, estamos en el mes de marzo, que nos invita a reflexionar, pues en este mes conmemoramos el Día de las Mujeres, el 8, y para usted, ¿cuál ha sido el reto más grande que ha tenido? No solamente, no pensando en lo científico, sino a nivel personal. ¿Cómo ha sido o cómo ha logrado usted hacer ese balance entre ser una investigadora de alto nivel y también pensar en su vida familiar, los viajes de especialización? ¿Cómo ha logrado usted tener todo esto junto y que funcione? Bueno, en mi caso, que es muy particular, soy soltera y no tengo hijos, y eso me ha permitido pues realizar pasantías, talleres, cursos, especializaciones y espacios de formación tanto dentro como fuera del país, pero sé que esta no es la experiencia de la mayoría de las mujeres. Muchas enfrentamos una doble jornada, en donde se combina el trabajo con las labores de la casa, con el cuidado de los hijos o las hijas, y en el caso mío de padres adultos mayores, ¿verdad? Y hay una cuestión que hay que decir, es que la ciencia es sumamente demandante, no responde a horarios, o sea, uno puede entrar muy temprano, salir muy tarde, eh, tiene su propio ritmo, ¿verdad? Y no todas las personas son capaces de entender eso. Por ejemplo, yo me siento muy agradecida porque mi red de amigos, de familia, eh, de mis hermanos, son sumamente, comprenden mucho, o sea, son muy empáticos, y aunque a veces no entienden qué es lo que estoy trabajando ni por qué estoy trabajando, siempre me han apoyado. Y eso es algo muy importante para que pueda avanzar la ciencia. En ese sentido, estas redes de apoyo, pues es un aporte y es un respaldo invisible que es parte de ese camino que recorremos pues las mujeres en la ciencia. Sí, de acuerdo con eso. También me ha pasado y tener el apoyo familiar, de amigos, de colegas, es importantísimo. Uh-huh. Y ya un poco, Wendy, hablando de estas brechas que tenemos, pues yo creo que es importante que analicemos cuáles son las políticas de género en la ciencia. Yo creo que cuando nosotros empezamos a analizar estas políticas, lo importante es partir de la Constitución Política de Costa Rica, que en su artículo 33 indica que todas las personas somos iguales ante la ley y que no debe existir ninguna forma de discriminación
que atente contra la dignidad humana. Y esto está muy bonito en el papel y pues cada vez más hay más iniciativas para que no se quede en el papel, ¿verdad? Eh, y esto pues ha servido también para construir poco a poco otras políticas que vengan a hacer una equidad de género y que ojalá pues esto no solamente se traslade a la ciencia, sino a todos los ámbitos del quehacer y que pues las mujeres tengamos una mayor participación y se nos reconozca el trabajo que hacemos. Claro, justamente una de esas políticas de lo que usted menciona es una iniciativa como es la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Ciencia, Tecnología y la Innovación, que eso fue liderado por el MISIP, y que esta política reconoce una realidad que todavía enfrentamos, que es que la participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología sigue siendo desigual, a pesar de muchos esfuerzos, y que esa desigualdad también limita el desarrollo social y científico del país. Y esas políticas tienen que promueven acciones concretas, como lo es, por ejemplo, mejorar el acceso al financiamiento que tanto necesitamos en la ciencia y otros aspectos como pues apoyar la permanencia de las mujeres en las carreras científicas y también facilitar la participación de mujeres en espacios de tomas de decisiones a nivel país. También desde la Universidad de Costa Rica pues se han dado pasos importantes en ese sentido. Un ejemplo, para no mencionar todos, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, el Consejo Universitario ha señalado que es necesario erradicar muchas conductas, estereotipos, prácticas sexistas y formas de violencias que muchas veces permanecen invisibilizadas en los procesos de enseñanza y de formación. Todo esto nos recuerda que la ciencia no se construye solo con talento humano, sino también con entornos justos y equitativos que permitan que todas las personas puedan desarrollarse plenamente. Sí, yo agregaría a eso que la universidad también ha fomentado otros espacios, como por ejemplo lo es el CIEM, Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer, que es una de las principales voces feministas que tenemos en este momento, académicas, en el país, y otras más recientes, como una red de investigación que se creó el año anterior, la CIRRED. O la unidad de género. La unidad de género también, sí, claro, y son espacios importantes y muy necesarios. Sí, ahí, digamos, uno a veces piensa que yo pienso que es muy lamentable que tengamos que tener estos espacios y crear estas unidades y crear leyes cuando todos deberíamos de ser iguales ante la ley desde el momento en que nacemos, ¿verdad? Sí. Pero lamentablemente hay que luchar esos espacios y bueno, estas son oportunidades para crear espacios más equitativos para las mujeres. Sí. Y bueno, ya Vanessa, para ir cerrando, si tuviéramos acá frente a nosotras a una estudiante de biología que está dudando si sigue en esa carrera y que le interesa la investigación, ¿qué le podría decir a usted? Yo quiero decirle a las estudiantes que están iniciando en la carrera de biología que necesitamos más mujeres en la ciencia, que necesitamos la mirada, la experiencia, las preguntas que nos hacemos como mujeres para que la ciencia pueda seguir avanzando. Hacer ciencia como mujeres no es solamente una vocación, sino que es un compromiso con la sociedad costarricense. Desde nuestro trabajo en el Instituto de Investigaciones en Salud, hemos visto cómo la investigación en cáncer puede transformarse en decisiones que van a salvar vidas, que contribuyen a reducir las desigualdades. La ciencia no ocurre en aislamiento, ocurre con redes, como yo lo mencionaba anteriormente, y esta colaboración con las diferentes unidades, centros, con la Caja Costarricense del Seguro Social, con hospitales públicos y privados, con equipos dentro y fuera del país, pues hace que la ciencia se convierta en acción y cumple un propósito muy importante, generar conocimiento de impacto de manera real y activa en la vida de las personas y en eso vamos a contribuir pues todas las mujeres. Muy bien, muy bonito mensaje. Ojalá que le llegue a mucha gente. Ojalá que las inspire para continuar en biología y que vamos a encontrarnos con muchas miradas que nos van a decir quizás que no hagamos biología, que la biología no tiene futuro, lo que ya mencionamos de que pueden haber conductas inapropiadas, desvalorizaciones del trabajo que hacemos como mujer, pero al final
La biología es muy linda, yo estoy muy satisfecha del trabajo que he realizado a lo largo de mi vida y creo que el trabajo con mujeres, producido por mujeres, tiene una mirada diferente, más integral que cuando es solamente hecha por equipos donde existen una cantidad menor de mujeres. Y creo que es muy importante el aporte que nosotras hacemos y que a pesar de que lo que nos digan, tenemos que seguir adelante. Sí, la biología es no solo una profesión, yo siempre lo he visto como un estilo de vida. Estoy muy contenta de haber escogido la biología como mi profesión y de encontrarme a tantas mujeres que comparten ese amor por la ciencia también. Y yo creo que eso es muy importante, que las mujeres trabajemos juntas, que busquemos cómo superar obstáculos, pero también pensando en que cuando trabajamos con hombres, yo les agradezco mucho a los hombres que trabajan con las mujeres y que nos ven como sus Igual. colegas, como iguales. Eh, Creo que no podríamos surgir si solamente nos aislamos. Entonces yo agradezco mucho esos espacios de hombres que sí, que me ven como igual, que toman en cuenta mi opinión, que científica, mi opinión en otras cosas es igualmente valioso. Y de verdad que eso dan muchas ganas de seguir trabajando. Sí, efectivamente, yo no quiero que, digamos, se malinterpreten las palabras porque existen también muchos hombres que tienen una mirada diferente, ¿verdad? Que apoyan a las mujeres, que las ven como iguales, que colaboran en igualdad de condiciones, pero lamentablemente no es la gran mayoría, ¿verdad? Sí. Todavía nos enfrentamos a eso. Eso hay Pero que bueno, decirlo. es una lucha que hay que dar y que yo creo que se está dando cada vez más y que cada vez más la sociedad está consciente de estos retos y desafíos y que trata de darnos igualdad de oportunidades a todos. Sí. A nosotras como colegiadas del Colegio de Biólogos nos ha gustado mucho participar en este podcast y los invitamos a seguirnos. Sí, les agradecemos que nos hayan acompañado en esta serie de podcast de Biozona, el podcast del Colegio de Biólogos, y muchas gracias por estar con nosotros este ratito. Gracias por sintonizar un episodio más de nuestro podcast Biozona, un espacio de profesionales en las ciencias biológicas para la sociedad.